la lección número 1 en cómo se ve esa salvación, cómo se ve la bondad de Dios práctica. Así que necesitamos una regeneración. Esa fue la primera lección. La lección número 2, la salvación se debe experimentar, no la sinceridad, porque hay mucha gente sinceramente engañada. La lección número 3 que terminamos la semana pasada es discípulos, no decisiones. Y hoy vamos a empezar la lección número 4, la conversión requiere la fe. Y va muy ligada con la lección anterior también, por eso vamos a ver cómo nosotros, como hijos de Dios verdaderos, hemos tenido una conversión en la cual Dios nos ha dado la fe que necesitamos para esa conversión. Por eso debemos profundizar en el concepto bíblico de lo que es la fe escritural. Así que dijo Michael Lawrence, uno de los teólogos que he mencionado en estas clases, cambiar la conversión por una decisión produce iglesias llenas de profesantes cristianos cuyas vidas no son diferentes a las del mundo. Y esto es triste, hermanos, pero es la realidad, porque cuando nosotros vemos esas mismas circunstancias en las cuales mucha gente abiertamente, en forma casi que temeraria, desafiante, viven el pecado como si nada, como si no les afectara, lo único que está mostrando tristemente es o un autoengaño, porque la persona cree que son salvas, o sí, las personas creen que son salvas, pero no han experimentado la conversión, o no han madurado. Y en ambos casos, pues es triste que ofendamos a Dios de una manera tan irreverente, sin dársenos nada, o sin importarnos mayor cosa, y eso es lamentable. Por eso estas lecciones son supremamente claves, importantes. Dice la palabra de Dios en primera carta de Tesalonicenses, capítulo 1, 9 y 10, en la introducción o en la introducción de estas lecciones, dice, pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Aquí en primera de Tesalonicenses 1, sobre todo en este capítulo 1, el apóstol Pablo está exhortando a una iglesia que había sido tremendamente edificada en tan solo 3 semanas. En el contexto histórico comprendemos que lo que está escribiéndole Pablo a los creyentes de Tesalónica fueron creyentes que llegaron como una especie de un avivamiento espiritual que Dios obró en Tesalónica y llegaron a los pies de Cristo y hubo un discipulado intensivo de más o menos 3-4 semanas en los cuales Pablo les explicó de todo, y por eso más adelante en la misma carta de Tesalonicenses Pablo corrige algunas distorsiones en cuanto al arrebatamiento, la segunda venida del Señor, etcétera. Ellos habían sido como estorbados, por así decirlo,
por alguien que había dicho que ya el arrebatamiento había ocurrido y que ellos habían quedado. Y ellos tenían dudas y bueno, todas esas cosas que escatológicamente no tenían muy claras, porque imagínense, un discipulado de 3, 4 semanas, ¿cómo iban a entender? Si nosotros llevamos años, en mi caso llevo 30 años en el Evangelio, y todavía hay áreas grises que no están completamente dilucidadas. Por supuesto, estos creyentes de Tesalónica también experimentaban esos vacíos, esas dudas. Sin embargo, si hay algo claro en Tesalonicenses es la predicación de la del justo juicio de Dios, del juicio de Dios, y la segunda venida del Señor implicaba o está ligada con ese día del juicio. Por malos entendidos de hermanos con buenas intenciones, no, yo no creo que lo hagan de mala intención, sino falta de entendimiento más bien, han predicado esto del arrebatamiento de 7 años antes de la segunda venida del Señor, o sea que predican dos venidas del Señor, la tribulación de 7 años, y bueno, un poco un enredo teológico doctrinal que los dispensacionalistas ni siquiera pueden contestar preguntas básicas que, que, que la teología reformada me dio a entender cuando conocí hace 13, 14 años, y se despejó ese asunto de una forma clara. Pero si hay algo enfático en Tesalonicenses, es una verdadera conversión. Y dice Primera Tesalonicenses 9, que ellos se convirtieron de los ídolos a Dios. ¿Y cómo mostraron esa conversión? Cuando empezaron a servir al Dios vivo y verdadero. Y no solamente hubo una transformación, sino también una fe, porque empezaron a tener y a vivir la esperanza, la espera del Señor Jesucristo. Por eso ese afán de la segunda venida más adelante, cuando Pablo hace la aclaración de la final trompeta y todas las cosas, pero bueno, ese no es el tema de esta noche. Sin embargo, esta enseñanza de Pablo a los tesalonicenses ahí en su primera carta, en el capítulo 1, se parece mucho al discurso que él dio en Atenas, ahí en Hechos 17, cuando Pablo se dirigía a un grupo de creyentes judíos, él sabía o él suponía o presuponía que esos oyentes judíos reconocían al Dios verdadero y reconocían la autoridad de las Escrituras, reconocían la autoridad del Antiguo Testamento. Y luego que él entendía que esa audiencia, si era judía, bueno, él proclamaba el advenimiento del Mesías prometido por Dios desde el Antiguo Testamento. ¿Qué se imaginan ustedes que estaban esperando ellos? Bueno, ellos estaban esperando el Mesías, pero no tenían muy claro el asunto de las 3 personas distintas, un Dios verdadero, aunque ha sido desde el principio enfática la Biblia en la presencia de las 3 personas distintas de la Trinidad. Sin embargo, piensen de esta manera, ellos se imaginaban el Dios Yahweh, Jehová, el gran yo soy el que soy, viniendo él mismo tomando forma humana, porque así se presenta en las Escrituras en el Antiguo Testamento. Entonces, ellos estaban pensando que era el mismo Dios Padre viniendo a salvar, a rescatarlos, y por eso ellos colocaban la fe en Dios. Pero
cuando Dios empezó con el tiempo a mostrar la profecía de Isaías 53, por ejemplo, que empieza desde el capítulo 52 con el siervo sufriente y con el pago, con ese varón de dolores, con la sangre que tipificaban todos los sacrificios, etcétera. Entonces ya fueron entendiendo que era la segunda persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Y Daniel es supremamente clave para ese entendimiento del Antiguo Testamento, porque Daniel es prácticamente como el Apocalipsis del Antiguo Testamento, y ahí aparece el Hijo del Hombre, uno de los títulos más famosos, si no el más famoso. Bueno, eso lo voy a explicar si Dios permite este fin de semana, en cuanto a el título de el Hijo del Hombre. Pero Pablo proclamaba el advenimiento del Mesías prometido por Dios. Ahora, cuando Pablo predicaba a los que no eran instruidos en la fe de Israel, a los gentiles, y en este caso a los tesalónicos o tesalonicenses, entonces Pablo enfatizaba dos cosas básicas. En primer lugar, él enfatizaba la necesidad de reconocer al Dios vivo, de reconocer al Dios vivo y verdadero. Debían tener entendimiento de que lo que ellos habían adorado antes no era Dios, no era ningún Dios, hay un solo Dios. Entonces, ellos debían reconocer esa existencia del único Dios vivo y verdadero, para abandonar esos ídolos que eran ídolos muertos, eran falsos dioses. Y después, en segundo lugar, enfatizaba el juicio venidero o el juicio final o el juicio universal, el juicio de Dios, que sería ejecutado en la segunda persona de la Trinidad. Sería ejecutada por el Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, quien murió y resucitó de entre los muertos. Por eso hay que comprender el contexto de estos pasajes en cuanto a lo que referencia Michael Lawrence, que se necesitan es una conversión con una fe real, con una fe sincera, una fe verdadera. Y por eso estos versículos de Tesalonicenses van a evitar que se produzcan iglesias llenas de profesantes cristianos, pero sin ninguna diferencia con las vidas del mundo. Y eso es supremamente triste y lamentable. Al final del discurso del apóstol Pablo en Atenas, él dijo lo siguiente en Hechos 17, ya el 29 en adelante dice: siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la naturaleza divina sea semejante a oro, plata o piedra, esculpidos por el arte y el pensamiento humano. Por tanto, habiendo pasado por alto los tiempos de ignorancia, Dios declara ahora a todos los hombres en todas partes que se arrepientan, porque Él ha establecido un día en el cual juzgará al mundo en justicia por medio de un hombre a quien ha designado, habiendo presentado pruebas a todos los hombres al resucitarle de entre los muertos. Por supuesto, está hablando de el único y verdadero juez perfecto, nuestro Señor Jesucristo. Y entonces, cuando él estaba terminando ese discurso en Atenas, enfatizó no solamente la existencia del Dios vivo, al cual esa gente estaba adorando, al Dios no conocido, y en segundo, el juicio. Esto se los digo, hermanos, porque muchas veces, y yo lo hice por, no sé, 16, 17 años,
Yo prediqué el Evangelio de Cristo completo, yo predicaba completo, pero muchas veces por evitar controversia, por evitar tropiezo, discusiones o lo que fuera, a veces uno decía, bueno, la salvación, todos somos pecadores, merecemos el castigo, etc., pero no enfatizaba el asunto claro del arrepentimiento y de la ira de Dios. Entonces, sí, por supuesto, yo he predicado el Evangelio, tanto la salvación en Cristo como la condenación justa del pecador. Pero muchas veces, aún inconscientemente, llegamos a no enfatizar, porque lo uno y lo otro tienen que ser remarcados en el Evangelio. Si no, entonces, ¿dónde están las buenas noticias, las buenas nuevas? Mucha gente habla del Dios amoroso, sí, Él es amor, del Dios misericordioso, sí, Él es misericordioso, pero evitamos hablar de la justicia impajaritable de Dios, y eso es algo que no debemos dejar de predicarle a las personas, a la gente, porque ellos deben entender que hay un juicio venidero, y eso es algo claro. Creemos en un solo Dios verdadero, Dios trino todopoderoso, pero también en su justicia. Y por eso, cuando Tesalonicenses habla ahí que viene de los cielos, cuando dice que Él viene de los cielos, está enfatizando de que ya el Señor Jesucristo subió a la presencia del Señor, hizo la obra perfecta y viene de los cielos a hacer justicia, porque esa es la segunda venida del Señor. Mucha gente está pensando que la segunda venida del Señor es para salvación. Hermanos, eso fue la primera venida donde Él vino y se presentó en forma mansa y humilde como el Cordero de Dios para el sacrificio, pero ahora viene como juez. La segunda venida es para juicio, es para condenación. Así que no tiene, no tiene relación de que la gente esté esperando la segunda venida. Ah, bueno, ahí se va a salvar mi mamá, ahí se va a salvar mis hermanos. No, hermanos. Aparece la segunda venida del Señor Jesucristo y ya lo que fue. El juicio ya se ejecutó hace 2000 años en la cruz. Ahora lo que viene es la ejecución del juicio. Es como si a alguien metieran a la cárcel y lo tienen ahí preso, pero no se le ha dictado sentencia. Y lo tienen preso porque cometió un crimen o bueno, lo que sea. Pero ya cuando se dicta la sentencia ya se ejecuta esa condenación. Así que eso es lo que va a suceder en la segunda venida del Señor. Por eso es muy claro cuando Primera Tesalonicenses 1, 10 dice que están esperando a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. La muerte de Jesús apartó la ira de Dios desde la misma creación, o antes de la creación, perdón, cuando Él escogió aquí a su remanente, a sus escogidos desde el principio. Dios mismo quitó esa ira venidera sobre los escogidos a través de la muerte de su Hijo Jesucristo. La muerte de Jesús apartó esa ira, y la trascendencia de esta obra salvífica se va a manifestar solamente el día del juicio, o se va a manifestar en forma total, más bien, clara, porque nosotros sabemos y entendemos que ya somos salvos y ya libres de la condenación, libres del pecado, del juicio del pecado, libres de cualquier condenación eterna, porque ya tenemos la seguridad eterna. Pero solo la vamos a valorar completamente, totalmente, verdaderamente el día del juicio. Y esta tarde, pensando en la clase, estaba meditando en mi familia,
cómo es llegar delante del trono de Dios, a quien ellos dicen que conocen, pero no conocen porque conocen un falso Dios, un Dios romano, un Dios católico romano que nada que ver con el Dios bíblico, pensando en que sus vidas son agradables porque hacen buenas acciones, buenas obras, llenos de idolatría, llenos de engaño terrible. El solo pensar esta tarde en el juicio, ¡ay! Se me puso la piel de gallina, hermanos. Y nosotros muchas veces teniendo la respuesta y teniendo las buenas nuevas y nos callamos por evitar tropiezos o evitar ataques o evitar discusiones o evitar... Y hermanos, a veces nos toca sacrificar nuestra comodidad y aún nuestra, no sé, tranquilidad familiar. Hay que predicar, hermanos, hay que predicar. Dice Romanos 5:9, dice, entonces mucho más habiendo sido ahora justificados por su sangre, seremos salvos de la ira de Dios por medio de él. Hermanos, esto es serio. Dios dice que esa obra salvífica de Cristo se hará manifiesta el día del juicio final. Y entonces a través de esa intervención del Señor Jesucristo, todos los verdaderos creyentes seremos librados de la condenación y el castigo que de otra manera mereceríamos por causa de nuestros pecados. Así que estos pasajes de Tesalonicenses y de Romanos, a manera de introducción a esta lección, nos son claves para explicar de qué exactamente somos salvos. Somos salvos por Dios de su propia ira, de la ira de Dios. ¿Para qué? Para que vivamos para Él. O sea que el Evangelio es Dios librándonos de Dios. Eso es todo el resumen básico, el concepto básico de la salvación es Dios librándonos de Él mismo. Eso es algo impresionante, pero es real. Por eso mucha gente, entre ellos mi familia, no creen en un Dios de justicia, creen en un Dios que es solo amor y solo gracia y solo misericordia y mire cómo les va de bien a ellos y no necesitan nada más, etcétera. Así que para ser un creyente no basta con arrepentirse, dice ahí sus notas que les envíen en la cuarta lección. Para ser un creyente no basta con arrepentirse, se necesita creer en las buenas nuevas de Jesús. Esto no es otra cosa sino el arrepentimiento y fe. Mucha gente piensa, yo me arrepiento a última hora y ya. Bueno, pero ¿dónde va a depositar su esperanza? ¿En qué promesas, en qué verdades, en qué enseñanza, en qué profecías está apoyando la fe? No, solamente un arrepentimiento. Hermanos, hay que salir de ese engaño porque, bueno, eso lo vemos ahora enseguida, pero dice Marcos 1:15, y diciendo el tiempo, el Señor Jesucristo hablando cuando empezó a predicar, y diciendo el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Hermanos, el mismo Señor Jesucristo les dijo, arrepiéntanse y crean el Evangelio. Recuerden que la palabra evangelio son buenas nuevas, buenas noticias. ¿Cómo iban a tomar esas buenas noticias si no se les daba primero las malas? Si no se les mostraba primero el juicio, si no se les mostraba primero la ira de Dios. Es que a veces nosotros, no sé, pecamos de inocente. No sé, ojalá sea inocencia y no de ignorancia,
pensando que le estamos haciendo un favor al vecino, al amigo, al familiar, al ser querido, diciéndole que no, que solamente es que crea en Cristo y ya. Y eso, lo de creer en Cristo, lo de profesar a Cristo, lo de confesar a Cristo, implica algo más. El arrepentimiento no es, es parte del Ordus Salutis, que ya les dije un día, vamos a estudiar aquí si Dios quiere. Después de este discipulado de la conversión, vamos a estudiar el Ordus Salutis, porque esos 10 escalones o pasos que se dan dentro de una conversión son supremamente importantes entenderlos, clasificarlos, ver cómo la Biblia habla específicamente de cada una de estas etapas dentro de la línea de conversión. Mucha gente cree que conversión es escuchar, es así, listo, y creí y ya. Pero suceden 10 cosas en ese orden de la salvación que especifica la palabra de Dios. Lo que pasa es que muchas de ellas son simultáneas. Muchas de ellas son simultáneas y entonces no las distinguimos, pero la Biblia sí lo distingue. Hermanos, si Dios lo distingue en la Biblia es porque es importante saber y entender cada una de estas etapas que se suceden desde el llamado hasta la conversión final, hasta la glorificación final, que es donde termina ya nuestra vida como hijos de Dios en este mundo para empezar la vida eterna. Así que arrepentidos y creed el Evangelio, dijo el Señor Jesucristo. Y la respuesta de los tesalonicenses, ¿cuál fue? ¿Cómo respondieron ellos al llamado del apóstol Pablo para que no solamente se arrepintieran y creyeran? Bueno, la respuesta es que los tesalonicenses, la respuesta de ellos al Evangelio fue creerlo, esperarlo, empezar a aguardar desde los cielos al Señor Jesucristo que había resucitado de los muertos. Creyeron la muerte, sepultura y resurrección de Cristo por sus pecados y la promesa que Él les había dado de librarlos de la ira venidera. Y mucha gente confunde esta ira venidera con la ira supuestamente que los dispensacionalistas dicen de la gran tribulación. Y no, hermano, aquí está hablando de la condenación eterna. La ira venidera, por supuesto, Dios está airado todos los días contra el pecador y el pecado. El Salmo 7:11 y el Salmo 5:5 nos habla de esa ira de Dios contra el pecado y el pecador, pero lo que está hablando de la ira venidera es la ira eterna. Y esa es una promesa de Dios. Dios es amor, pero también es justicia. Y de eso es de lo que Dios nos ha librado. Por eso, cuando entendamos de qué se trata nuestra conversión, hermano, yo no puedo creer que nuestras vidas sigan igual. Yo no puedo creer que entender un amor tan grande como el del Señor me deja a mí impávido, haciendo lo mismo que hacía antes, viviendo igualito, sintiendo igualito, diciendo las cosas igualito. Hermano, eso no es ninguna conversión. Eso es un entendimiento tal vez intelectual, pero no devocional. Así que dice el siguiente subtítulo de la lección es lo que la fe no es. Lo que la fe no es, y esto es bien importante entender, porque mucha gente me dice, ay, yo tengo tanta fe. Y yo le digo, ¿y qué clase de fe es la que me hablas? Ay, no, yo estoy convencido que este país va a salir adelante, que yo no sé qué, bueno, cosas de esas. Y digo, hermano, eso no es fe, eso es optimismo.
Eso es pensamiento positivo, eso es humanismo, eso es otra cosa, pero eso no es fe. Por lo menos no es fe bíblica. Entonces, bueno, después explicamos el asunto de la fe bíblica, pero el asunto aquí es que lo que no es la fe es más que aceptar mentalmente, intelectualmente, un conjunto de ideas. Es mucho más que estar de acuerdo con algo, con una doctrina, con una posición teológica. Es mucho más que estar de acuerdo con ello. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que la simple aceptación del Evangelio no es algo que produce una conversión. Y pues muestras hay por todas partes en la palabra de Dios. Gente que se bautizó con Juan el Bautista y nunca fue salva. Gente que se bautizó con Cristo, con el Señor Jesucristo y nunca fue salva. Con los apóstoles y nunca fue salva. Hubo gente. La muestra está que Judas estaba entre los 12. Yo ya lo había explicado alguna vez. Él se bautizó. Judas se bautizó. Y está en el infierno. Así que este asunto de simplemente aceptar o estar de acuerdo con un conjunto de ideas, y en este caso con doctrinas escriturales, no significa conversión. Tanto que inclusive los demonios creen en el Dios verdadero, creen en el Dios único verdadero, un Dios trino todopoderoso, un solo Dios verdadero, ellos lo creen. Santiago 2:19, ustedes ya conocen este pasaje. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces bien, dice las Américas. También los demonios creen y tiemblan. ¿Y tiemblan por qué? Porque saben el juicio venidero. O sea que los demonios tienen fe. También tienen fe, pero no es salvífica. Porque los demonios están condenados. Y esto nos lo muestra el Señor claramente para que entendamos, hermanos, que a veces en la iglesia tenemos gente con gran fe, pero no es fe salvífica, no es fe fundamentada en las promesas y verdades de la palabra, sino en emocionalismo, en cosas salmáticas. Por eso creer en Dios, o más bien creer que Dios es uno, esto puede ser una aseveración meramente intelectual, una aseveración emocional o volutiva, o sea, almática. Recuerden que el alma tiene tres componentes: la voluntad o albedrío o decisión, está el conocimiento, la mente, el intelecto, y está el corazón o sentimiento o emoción o percepción del corazón, cosas de esas. Ese es el alma, ¿cierto? Hay gente que cree el evangelio partiendo del alma. Hermanos, con todo el dolor del alma les digo, si no es el Espíritu Santo el que inicia la conversión, no sirve de nada ese emocionalismo, esa convicción intelectual humana, ese decisionismo. Eso es volutivo. Mi voluntad es que yo quiero ser hijo de Dios. Eso no existe, hermanos. Ningún ser humano va a ser salvo porque lo quiera, porque lo decida, porque lo sienta, porque lo piense. Eso no. Obra que no empiece el Espíritu Santo a través del Espíritu. ¿Recuerdan el Espíritu? El Espíritu también tiene tres componentes, también es trinitario ahí en ese caso, o tripartita más bien. Está el discernimiento, está la conciencia y está la comunión o comunicación espiritual. Así que el Espíritu Santo empieza su obra, y todo lo que empieza Dios lo empieza por el Espíritu. Por eso es tan importante entender lo que dice la palabra en Corintios cuando dice que no tengamos mentes carnales.
una mente, una mentalidad carnal, un pensamiento, una forma de pensar carnal implica que no empieza por el espíritu, sino por la carne. O sea que la carne, lo que expresa la carne que tiene el alma, y nosotros tenemos una naturaleza caída que expresa todos los deseos en el cuerpo, está siendo partícipe o presa o controlada por la carne y no por el espíritu. Dios quiere hijos espirituales con el Espíritu Santo de Dios. Por eso los demonios también creen. Creer en Dios requiere una confianza personal genuina. Creer en Él es que Él es uno solo, la unicidad del Dios trino, tres personas distintas, un solo Dios verdadero. Esto conlleva a sentir, o sea, a dar por cierto una proposición que incluso los mismos demonios reconocen, como lo dice Santiago 19. Por eso esa fe de los demonios no salva a nadie. La fe salvífica, la que ustedes y yo hemos experimentado de acuerdo a la voluntad de Dios, incluye no solamente en la parte intelectual, sino algo más que algo cognitivo almático. Va más allá, porque implica es la confianza completa, personal, la humillación total que solamente puede dar el Espíritu Santo. El Espíritu Santo de Dios se comunica a nuestro espíritu y nos da el discernimiento espiritual, la reflexión teológica. Cuando Dios nos sopló aliento de vida para salvarnos, Él sopló una vida espiritual, no el Espíritu Santo, sino una vida espiritual, pero el Espíritu Santo se comunica a través de nuestro espíritu para darnos el entendimiento, el discernimiento espiritual. Y entonces el Espíritu Santo es el que comienza todo. Y entonces nos da la reflexión teológica de que, oye, sí, es que Cristo es Dios, se hizo hombre, murió, fue sepultado y resucitó para pagar la deuda de nuestro pecado. Y entonces a través de esa reflexión teológica llega la conciencia no cauterizada como los incrédulos o ateos, la gente perdida tiene una conciencia cauterizada. No, esa conciencia está viva y nos da la convicción de pecado, justicia y juicio, y nos lleva a tener esa comunicación o comunión que caracteriza a los hijos de Dios, cuando ya tenemos una relación, ya no una religión, sino una relación con el Dios Todopoderoso, la comunión espiritual. Si no es por el Espíritu Santo, hermanos, olvídense, no hay posibilidad alguna de salvación, jamás. Lo que no empiece Dios con su Espíritu Santo en la persona, no lo puede comenzar nadie más. Así que la fe no es, o es más que aceptar mentalmente ese conjunto de ideas, pero además la fe no es recitar una fórmula verbal, porque entonces, y eso me pasó a mí por ignorancia, que yo no entendía el contexto o no me habían explicado el contexto real, histórico, el contexto doctrinal y el contexto devocional de Romanos 10. Yo no lo entendí sino hasta años después. Por eso yo buscaba que la gente orara pensando que esa confesión de fe, esa profesión de fe, era salvación. Qué tremendo error. Es más que recitar una fórmula verbal, aunque sí tenemos que confesar. La palabra de Dios dice que si confesamos con nuestros labios que Jesús es el Señor y confesamos que Dios le levantó de los muertos. Bueno, Romanos 10, les leo desde el 8 para enfatizar el 9 y el 10. Dice Romanos 10:8, mas ¿qué dice? Cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Fíjense que
Yo he insistido, hermanos, que después de esta vida nosotros seguimos hablando, seguimos pensando, seguimos sintiendo, seguimos orando, seguimos haciendo todo lo normal, pero fuera del cuerpo físico, separado, apartado. Aquí está hablando de que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Es decir, la palabra de fe que predicamos, la palabra de fe que se predica. El versículo 9 dice que si confiesas con tu boca a Jesús por Señor, Jesucristo es Señor, es Dios hecho hombre, es mi Señor. Eso es lo que implicaba esa confesión, que de ahí en adelante Él iba a ser no solamente su Dios, sino también su amo absoluto, su Señor, no solamente para adorarle, sino también para obedecerle. Y fuera de eso dice, y crees en tu corazón que Dios le resucitó de entre los muertos, la consecuencia es serás salvo. Creer de corazón en esa obra expiatoria, en ese pago de sangre, en esa obra que salda la deuda con ese pago, de su sangre a través de su sacrificio santo y perfecto. Paga, salda la deuda, hace justicia, entonces será salvo. Y esa persona no solamente dice que está en la boca esa confesión, sino también el corazón, porque todo lo que sale de la boca debe proceder del corazón, y en ese caso la confesión debe ser de corazón. Sí, lo expresamos a través de los labios, pero sintiéndolo, viviéndolo. Y eso solamente lo puede hacer el Espíritu Santo de Dios en nuestro espíritu, para que nuestro espíritu conduzca el alma, y el alma tome decisiones basadas en el espíritu. Y entonces dominan el cuerpo y ya transforma esa vida, cambia esa vida, transforma en una nueva criatura al creyente. Así que dice el versículo 10 de Romanos 10, porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Esto implica históricamente, yo ya lo he explicado varias veces, una vez más no sobra. Esto es porque se le presentaban a los creyentes el ataque de la Guardia Romana de confesar a Nerón o a Herodes o al emperador de turno como Dios, como su Dios, para adorarle y servirle y todo eso. Y entonces este pasaje está hablando de si ustedes confiesan a Cristo como Señor delante de esos guardas que tienen una espada para matar al que no confiese al emperador romano como Dios. Eso es lo que implica. Esto es una cosa muy seria. Esto es más que orar, decir, ay, yo creo en Cristo, yo lo recibo en mi corazón y soy hijo de Dios. No, hermano, esto es algo de verdad, de corazón sincero. Por eso esta confesión debe tener su contexto. El contexto era, o confiesas al emperador romano, al César, como tu Dios, o te mueres. Y la gente confesaba a Cristo como Señor y creía en su muerte, sepultura y resurrección por sus pecados. Y eso era sentencia prácticamente de muerte hace 2000 años. Por eso estas frases no funcionan como una encantación mágica, como una porción mágica que hace salva a la gente, que, ay, yo confieso a Cristo como Señor y lo recibo en mi corazón para ser mi Dios y tal, y entonces ya soy salvo. Bueno, hay gente que Dios en su gracia y en su misericordia ha convertido a través
de pasajes como estos, pero la gran mayoría de gente que ha hecho esto, lo ha hecho como si esas palabras tuvieran un valor intrínseco, como si el oracionismo salvara, y no han experimentado una conversión. Han orado varias veces, pero su vida sigue igual. Es como el río que lleva a los peces. El arrepentimiento es dar media vuelta, giro de 180 grados. Si no empieza a nadar en contra de la corriente, donde todo el mundo se le viene encima, esa persona sigue la corriente allá, al precipicio del lago de fuego. Otra cosa que no es la fe no es ser espiritual y unirse a una comunidad buscando dirección espiritual. No, eso no es la fe. Porque muchas personas se consideran a sí mismas como seres espirituales o se consideran peregrinos y resulta que no han conocido a Dios como Él se ha revelado a través de Cristo Jesús. Y por eso es tan importante entender este asunto de la conversión. ¿Cómo se presenta el Señor Jesucristo? ¿Cómo muestra la gloria de Dios a través de su propia vida y de su propio sacrificio? Bueno, Mateo 7, 21 al 23 implica que gente piadosa que predicaba la profecía, expulsaba demonios, hacía exorcismo, tenía poder sobre los demonios, hacía milagros, un poder de señales y prodigios increíble, y nunca fueron salvos. Fueron hacedores de maldad, anomia, o sea, eran antibíblicos, y eso nos puede llevar a pensar, más gente con más fe que esta. En tu nombre predicamos, en tu nombre profetizamos, en tu nombre expulsamos demonios, en tu nombre hicimos muchos milagros. Gente más espiritual y con más fe que esta, muy pocas, hermano, casi que ninguna, pero estaban perdidos. Estaban completamente perdidos. Si yo no entiendo esto, hermano, yo voy a estar jugando con candela. Por eso es tan importante este discipulado que nos debe ponernos a pensar si realmente yo he experimentado una conversión genuina. Porque si es por moda, si es por cumplirle al pastor, si es por cumplirle a la familia, al hermano, al primo que es cristiano y que va a la iglesia y le ruega y entonces va porque le rogaron. No, hermanos, están jugando con candela y eso es terrible. Eso es algo que no debemos dejar espacio para liviandades como esas, porque es la eternidad la que está en juego, hermanos. Así que lo que es la fe, ¿qué es la fe? Lo que la fe sí es. Bueno, la fe cristiana es o consiste en confiar sinceramente que Dios mantendrá sus promesas a través del Evangelio o por el Evangelio. ¿Qué quiere decir? Que la fe bíblica o salvífica es una fe informada. Los tesalonicenses no simplemente recitaron una oración de confesión así fuera delante de la guardia romana y con peligro de muerte, no solamente confesaron a Cristo, ellos lo confesaron o recitaron esa confesión, esa profesión de fe, sino comenzaron a esperar a Jesús, a trabajar para el Señor, a buscar la santidad en espera de esa segunda venida y de ese juicio final. Y eso se demostró en sus vidas, fueron transformadas, cambiaron los ídolos al Dios vivo. Y en vez de depender de esos ídolos o de su riqueza material, porque Tesalónica tenía buen estado económico, era una ciudad próspera,
Entonces, en vez de seguir confiando o de confiar en esos ídolos y en esas riquezas materiales, empezaron a depender de Dios y empezaron a depender de sus promesas, de sus verdades. Por eso Hebreos 11:1, que define la fe. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Si yo no comprendo esta definición bíblica de fe, pues voy a pensar que el optimismo es también fe. Y eso no tiene nada que ver con la fe de Dios, o la fe salvífica, o la fe bíblica. La certeza, cuando dice que la fe es la certeza, dar por cierto, en el griego, la palabra que emplea esta certeza significa sustancia o seguridad. O sea que es dar por cierto, mejor dicho, convicción verdadera, real, sincera, de que esa verdad, dar por cierto esa promesa, esa verdad. Dice, la fe es la certeza de lo que se espera, lo que se ha prometido en la palabra de Dios. Lo doy por cierto. Estoy completamente seguro. Es sustancial, es verdaderamente de peso. La certeza de lo que se espera. La convicción de lo que no se ve. La palabra convicción en el griego original significa evidencia o demostración. O sea que no solamente es un sentir ahí, una convicción del corazón tal, sino que es evidente, sino que es real, se hace palpable, son promesas futuras, pero se vuelven realidad. O sea, no solamente es dar por ciertas esas promesas, sino se viven, se convierten en algo auténtico y real, algo que se ve, algo que se siente, que se vive. Son promesas, verdades y profecías escriturales que Dios da por ciertas y nos da la convicción, es real, eso es cierto, ya, punto. Y hay un cambio de vida. Cuando una persona comienza, como los tesalonicenses comenzaron a vivir de manera diferente, fue porque la fe no era repetir simplemente algunas promesas o verdades o enseñanzas escriturales, sino fue apoyarse en esas promesas para transformar su vida, para cambiar su mente y su forma de ser. La fe es confiar en Dios completamente, confiar en su carácter, confiar en su amor, descansar verdaderamente en sus promesas, y eso es de lo más difícil que ha habido para nosotros. De verdad descansar plenamente en el Señor, porque dice Santiago 2:17 que así también la fe por sí misma, si no tiene obras, está muerta. La fe no solamente es esa confesión, sino también acompañada de la muestra, de la evidencia física. Ahora, en Efesios 2 habla de la salvación por fe, únicamente por fe, y Efesios habla de la salvación ante Dios, la justificación ante Dios es por fe. Pero Santiago habla de la fe sin obras que está muerta, porque está hablando en un contexto. La justificación en Efesios es ante Dios, es por fe. La justificación ante los hombres es por lo que se ve, por nuestro estilo de vida, por nuestra forma de ser. Así que la fe real se apoya, depende, sigue y obra. Ya para dentro de 8 días, si Dios lo permite, continuamos con la segunda parte de esta lección